Muchas gracias a todas las personas que se conectan en estos momentos a través de las redes sociales de Confama, a través de nuestro Facebook y del canal de YouTube, y también muy especialmente a todas las personas que nos acompañan aquí de manera presencial en el Jardín Botánico de Medellín, desde donde estamos haciendo en vivo esta serie de conversaciones y de charlas en el marco del Año de la Escucha. Siendo ya las 5, un poco pasadas de la tarde, hoy tenemos el honor de contar con nosotros, de que están acá con nosotros Mauricio García Villegas, él es escritor y va a conversar con Adriana Cooper, que es periodista, sobre la educación sentimental. Junto a los enigmas de la ciencia aparecen los misterios de las emociones, de la bondad, de la amabilidad y de la sencillez. Muchos meses después de que el mundo declaró la emergencia, ¿qué pasará con nuestras emociones? La pregunta que nos reúne esta noche. A Mauricio y Adriana, mil gracias por aceptar la invitación de Confama, por estar aquí con nosotros, y a ustedes por conectarse y por asistir a este evento. Buenas noches, y Adri, adelante. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el Jardín Botánico. Es una alegría otra vez volver a estar en este evento, viendo las personas, los libros, las filas, los invitados, y muchas gracias a ustedes también los que nos observan desde la casa. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, qué placer estar aquí. Sí, yo voy a contar una anécdota cortica porque vamos a entrar de lleno en el libro. El día que estaba leyendo el libro El País de las Emociones Tristes, que escribió Mauricio y que nos reúne aquí sobre un tema que ya vamos a empezar a tratar, que es la educación sentimental, yo dije, qué bueno conversar con Mauricio un poco como de todo lo que pasa en este libro, y como 4 horas después me sonó el teléfono y me invitaron a este evento. Entonces yo dije, es una buena señal, o sea que estoy muy contenta de estar aquí, gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a empezar con el título de esta charla. Cuando a Mauricio le mencionan la educación sentimental, ¿en qué piensa inicialmente? Digo inicialmente porque vamos a volver a este tema al final, ya como con el contenido de la conversación. Sí, en la última parte del libro sobre todo se habla de eso, de la importancia de la educación sentimental. Claro, todo lo que antecede para llegar a eso es una explicación, pero yo lo voy a decir brevemente. La idea del libro es que es importante que los seres humanos conozcamos la naturaleza humana, y sobre eso ha habido grandes desarrollos últimamente gracias a una cosa que se llama la revolución cognitiva, que es como una recuperación de Darwin, pero por los psicólogos evolutivos, por los neurocientíficos, en fin, que digamos tienen respuestas mucho más claras, y en este caso científicas, de una pregunta que se han hecho los filósofos desde la antigüedad, que es, bueno, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué somos? Y entonces, pues hay muchas respuestas. Somos animales racionales, bueno, muchas respuestas. Entonces, yo lo que creo es que con base en esas explicaciones nuevas de la naturaleza humana, entendemos que la mente es mucho más compleja, mucho menos segura, que la racionalidad es mucho menos fiable de lo que creemos, que el yo y el yoísmo y el egoísmo son mucho más poderosos que lo que creíamos, que las emociones son mucho más potentes de lo que pensábamos, que los seres humanos somos menos racionales que imaginativos, mucho más animales, que nos echamos cuentos y nos contamos historias que máquinas computacionales y racionales, que tenemos verdades verificables. Y entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues yo lo que creo es que nos deberían educar más en el colegio, en la familia, desde niños, sobre quiénes somos y cómo manejar mejor nuestras emociones. Ahorita lo hablamos antes de empezar la charla, y ya antes de empezar como de lleno en el libro, que en los colegios hacen mucho énfasis en matemáticas, en prepararse para las pruebas saber, para alguna competencia, pero en el tema de emociones, si hay un problema, lo que contábamos, lo mandan a uno donde el psicólogo a que se reúna ya en la oficina y chao, no hay como un proceso, no hay algo que uno diga como de enseñarle a uno a conocerse a uno mismo. Sí, y yo creo que eso es una falla. Yo cuento, bueno, no sé si lo cuento en el libro, pero yo desde hace muchos años, enseñando ciencias sociales en las universidades, empiezo explicando la teoría de la evolución. Empiezo independientemente de la clase que dicte, cualquiera, yo empiezo por el origen de las especies. Porque yo creo que si uno no entiende eso, y claro, no entiende cosas esenciales de la revolución cognitiva,
pues es muy difícil que entienda los problemas sociales, porque los problemas sociales, como el ser humano, están atravesados por las emociones. Y si uno no entiende la parte emocional, ahora, otra cosa es que la parte emocional no explica todo, porque la parte emocional es una parte, no es el todo de la mente. Entonces, también hay que entender la parte racional, bueno, en fin, la parte fisiológica, una cantidad de cosas que somos, un conjunto que somos. Pero si uno no entiende la parte emocional, tiene un hándicap al momento de entender la cosa. Y lo mismo pasa con los países. La historia de los países se ha solido hacer, bueno, hace 100 años la historia de los países era la historia de los próceres. Entonces, por ejemplo, incluso en los pueblos, uno va a un pueblo y busca una historia de hace 100 años, qué sé yo, en Sonsón, las historias que se escribían sobre Sonsón, y entonces la historia de los párrocos y de los alcaldes. Sí. Hoy en día, bueno, y entonces después llegó la nueva historia y dijo, no, eso hay que meterle ciencia social, hay que meterle movimiento social, hay que meterle pueblo, hay que meterle economía para entender la historia. Pues bien, desde hace unos 20 o 30 años, lo que dicen los historiadores, o una parte de los historiadores, es que hay que entender las emociones, porque si no, uno no entiende qué es un país. Un país, las emociones no explican todo, pero iluminan muchos. Si uno no entiende la dimensión emocional, no entiende todo. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el libro y es, los que ya lo leyeron, que estén aquí, y los que están en la casa, obviamente, tal vez han sentido que a veces uno tiene que parar porque hay mucha información y a veces hay como momentos luminosos que uno dice, ahora ya entiendo esto, o se queda pensando como en otras cosas que dice uno, ¿será que en Colombia pasó esto por esto que dice aquí en el libro? ¿Cómo llega uno a la idea original de escribir un libro como este? O sea, ¿qué pasó en la vida de Mauricio para decir, voy a escribir un libro sobre este tema y con este título? Sí, este libro, hay que decir a los que no conocen el libro, es un ensayo. Yo durante muchísimos años he sido un académico convencional, he escrito libros académicos de sociología jurídica, de ciencia política, que son las disciplinas que más o menos conozco. Pero hace unos años, en un año sabático, escribí un libro a raíz de la muerte de un amigo cercano, escribí un libro sobre virtudes, que se llama Virtudes Cercanas, que está publicado por Angosta. Y durante ese año sabático empecé a leer sobre virtudes y me di cuenta que había un renacimiento del tema de las virtudes impresionantes en filosofía y en filosofía política. Y por ahí llegué al tema de la neurociencia y llegué al mundo de las emociones y en fin. Bueno, esa es una parte de la explicación. La otra parte es que hace 2 años murió mi madre y como este libro está un poco dedicado a mi madre era una persona muy religiosa, pero con una religiosidad muy particular porque ella, digamos, acogía todo lo convencional de la religión, salvo el infierno. Entonces ella no creía en el infierno. Y entonces tenía una concepción muy particular sobre el mal. Y yo creo que la última parte del libro es un poco una explicación sobre cómo, digamos, qué entendía ella por ese mal. Usted también lo dice al principio, que su mamá se interesaba mucho por el amor, que era como una religión casi vista desde el amor también. Sí, eso es muy típico pues de todas las madres. Yo no pretendo haber tenido una madre única o excepcional, aunque para mí es única y excepcional. Pero lo interesante de mi mamá es que era una persona muy religiosa, pero no es fácil encontrar religiosos que, digamos, pongan en tela de juicio la manera como la religión ha castigado desde siempre digamos, y que pongan en tela de juicio el infierno. Digamos, eso era muy particular. Entonces, digamos, la última parte del libro es una parte sobre la sobredimensión que nosotros tenemos del mal. Casi todos, mejor dicho, los seres humanos, los Homo sapiens, vivimos pendientes del mal en los otros, del bien también, pero más del mal que del bien. Y así son incluso los primates, el chisme es una cosa muy común en los primates. O juzgar para sentirse superior moralmente, como también está escrito acá. Sí, la indignación virtuosa, eso es muy, muy de los simios y de los seres humanos, por supuesto, también. Entonces nosotros sobredimensionamos el mal es una cosa construida. Cuando uno dice que una persona es mala, no es porque tenga una sentencia condenatoria de un juez, no, lo que tiene es una imagen de que esa persona es mala, pero una imagen en buena parte construida por uno mismo. Eso no quiere decir que no haya mal, por supuesto hay mal, pero hay mucho de sobredimensión del mal.
Entonces, y yo creo que mi mamá tenía razón en eso. Mi mamá decía, no, yo acepto que hay gente mala, incluso que puede ser castigada, pero si esas personas vivieran en otras circunstancias distintas, en otros momentos distintos, es muy probable que no hubieran sido malos. Yo no, digamos, yo no estoy tan seguro de llegar hasta allá, pero un poco el libro es sobre eso, digamos, sobre el mal como una representación y sobre lo peligrosas que son esas representaciones. Y si a eso le sumamos que los seres humanos no solamente vivimos pendientes del mal y del chisme y de juzgar a los demás, sino que somos muy tribalistas, y eso lo decía Darwin desde el origen de las especies, es decir, vivimos pendientes de nuestro grupo y somos incluso a veces más defensores del grupo que de nosotros mismos, nos hacemos matar por el grupo, nos hacemos matar por las ideas que defendemos, etcétera. Y si juntamos ese tribalismo con la sobredimensión del mal, pues entendemos mucho de la pugnacidad y de lo belicosos que somos los Homo sapiens y de la cantidad de guerras que ha habido. Claro, eso no se puede acabar, pero digamos, la educación sentimental a lo que debería conducir es a poner eso en su justa proporción, porque el mal existe, pero lo importante es no sobredimensionarlo. Mauricio, ayer cuando hablábamos un ratico por teléfono, hablamos como de 3 grandes temas y bloques que tiene este libro, si podemos entrar un poquito como en ellos, para darle una idea ya como a a las personas que nos están escuchando y también a los lectores futuros de este libro, y ya entramos de lleno ya como en otros temas. Sí, el libro tiene 3 partes, una parte que es de ciencia, que empieza con Darwin. Bueno, yo decía que este libro es un ensayo, o sea que no es un libro académico, yo me involucro en el libro, entonces el libro empieza con historias personales de la familia. Con historias personales y con mi propia infancia, en fin. Entonces, el libro, y entonces en esa primera parte hablo mucho de mi padre, que era un científico aficionado. Bueno, en fin. Entonces, la primera parte sobre ciencia y sobre esta, digamos, explicación de la naturaleza humana que hoy en día tenemos con la neurociencia y con los psicólogos evolutivos, que es ciencia. Ahora, yo no soy científico, entonces yo lo que hago ahí es más un relator, casi que un periodista, para decir, digamos, qué es lo que yo he encontrado a través de las lecturas que he hecho. La segunda parte sobre Colombia, un poco lo que decíamos ahora, que yo creo que para entender un país hay que entender su dimensión emocional, lo que yo llamo los arreglos emocionales. Hablar de identidad cultural me parece un poco difícil. En fin, yo hablo mejor de arreglos emocionales, como los ecualizadores de música, que cada botoncito pone las notas en un lugar. Bueno, las personas tienen arreglos emocionales, cada uno. Hay personas más miedosas, personas más irascibles, personas más, qué sé yo, más cariñosas. Todo el mundo, todos tenemos como unos que cambian además con el tiempo, pues los países también. Y entonces yo utilizo eso un poco para abordar la historia colombiana y hago un repaso muy somero, muy a grandes rasgos de la historia colombiana y de cómo las emociones han sido un elemento fundamental para explicar no solamente nuestras tragedias, sino nuestros fracasos, nuestras dificultades para conseguir, para hacer avanzar proyectos, para hacer acuerdos colectivos, para sacar adelante cosas. Si tuviéramos emociones más amables y menos tristes, como digo yo en el libro, posiblemente eso habría ido más rápido. Como dice Jorge Orlando Melo, aquí todo se hace, pero a un gran costo. Y después de pasar por guerras, por muertes, por dificultades, por desentendimientos, en fin, se hacen finalmente, pero a un costo muy grande. Y la última parte es esta parte de ética que ya mencionamos, que es sobre el mal. Yo quiero ir, como el tiempo es tan cortico, y quiero aprovechar a Mauricio, quiero ir al tema de las emociones, que es como el punto central de este libro. Aquí usted menciona a un hombre como Spinoza, que en el libro decía que uno es la suma de encuentros que uno tiene en la vida y que la sabiduría más o menos podría ser como esa capacidad de uno ver qué encuentros va a tener o cuáles no. Si nos podría contar un poquito sobre esto. Sí, Baruch Spinoza, digamos, para los que no han oído hablar de él, era un filósofo casi que uno de los grandes precursores de la modernidad, nació en 1630, o sea, escribió a media y murió relativamente joven, o sea que estamos hablando de un pensador de mediados del siglo XVII. Spinoza tenía la idea de
él se interesó mucho por la religión. Todo filósofo tenía que interesarse por la religión, era la época. Y entonces él termina diciendo que a él finalmente lo que menos le interesa de la religión es el castigo, como la... Esa dualidad entre el bien y el mal a veces, ¿no? Sí, esa dualidad entre el bien y el mal, el juzgamiento, ese empeño permanente por catalogar a los buenos y a los malos con sus actuaciones. Entonces él decía, a mí lo que me interesa es entender y entender a los otros. Y creo que lo fundamental, bueno, eso por un lado, y lo que me interesa es ser feliz. Y solamente se puede ser feliz gozando. El goce y las pasiones son lo fundamental. Entonces toda su obra es una obra sobre la libertad y sobre el goce. Claro, un poco aristotélica la cosa, porque es el goce tratando de evitar la caída pues en la adicción y en la dependencia. Sí, es como encontrar el balance. Sí, es como esa virtud aristotélica de la temperancia, que la temperancia es gozar de las cosas sin caer en las cadenas de la adicción o en el desierto de la abstinencia, sino por el justo medio. Entonces él decía, el goce es lo fundamental, y para eso lo que le interesaba era entender y gozar y no dejarse atrapar por lo que él llamaba las emociones tristes, que son el odio, la venganza, la ira, el resentimiento, etcétera, sino por emociones más amables. Y no lo hacía por virtud religiosa, sino porque creía que así era más feliz, que así gozaba más de la vida. Muchas personas han dicho lo mismo después. Borges es uno de los que dice que el odio perjudica más a la persona que odia que al odiado, y que es bueno, el budismo dice que el que odia es como, el que odia tiene la sensación de que si se toma un veneno, la otra persona se va a envenenar, cuando es él mismo el que se envenena. En fin, y entonces él dice que la vida depende de los encuentros con las cosas y encuentros con las personas. Uno puede tener un buen encuentro o un mal encuentro con una cosa, con un objeto, por ejemplo con un alimento. Si una comida está envenenada, pues eso es un mal encuentro y te daña el organismo, pero puedes tener un buen encuentro con un buen alimento. Y lo mismo pasa con las personas. Las personas te pueden dar felicidad y goce y ayudarte a tu propio beneficio y a tu propia construcción personal o no. Y entonces Spinoza habla mucho como de las personas con las cuales uno tiene generalmente malos encuentros, y son fundamentalmente tres personajes, que son los tiranos, los sacerdotes y los esclavos. Los esclavos como víctimas, pues, pero fundamentalmente los tiranos y los sacerdotes, que son los que producen pésimos encuentros en la vida. Bueno, vamos ahora también, estamos entrando en contextos antes de hablar un poquito sobre Colombia, que creo que es uno de los temas que nos llama mucho la atención a todos. Usted también menciona acá en el libro a Aristóteles. Yo voy a leer aquí un pedacito que me gustó mucho, que hablaba de las virtudes y los vicios. Dice que para ser valiente hay que hacerse el valiente, y para ser prudente hay que hacerse el prudente. Después, más abajo en esta misma página, Mauricio habla un poquito de lo que es la sabiduría aristotélica, entre el justo medio y el exceso. Y dice algo que a mí me encanta, porque yo creo que a veces en Colombia nos ha faltado. Estábamos hablando ahorita un poco de Medellín y de Bogotá, lo mucho que le cuesta a veces a las personas ser directo, decir algo no me gusta o no quiero ir, sino que nos llenamos a veces de disculpas o de pretextos o de historias para no decir algo que se puede decir en 2 palabras. Y dice aquí, ni una franqueza destructiva, ni una cortesía avasallante. Entonces quería hablar un poquito como de ese tema de Aristóteles aquí en el libro, que sirve de entrada al tema de las emociones. Sí, cuando yo hablo de la temperancia y de ese justo medio, que Aristóteles era un maestro en esto del justo medio, que hace tanta falta hoy en día. Me parece a mí, con esto de las redes sociales se ha promovido mucho la idea de las iras y de los odios y de las... Absoluto, malo, bueno, sí, o sí, te sí. equivocaste una vez y ya sales de circulación para siempre. Sí, y del maniqueísmo. O sea, no hay justos medios y no hay complejidad. Una de las enseñanzas de esta revolución cognitiva es la enorme complejidad de la naturaleza humana, de la mente humana, la cantidad de vericuetos, de laberintos que tiene la mente para llegar a las conclusiones que llega, y muchas veces conclusiones tan inciertas. Entonces el ser humano es mucho más falible, mucho más desconfiable de lo que cada uno cree.
Entonces, finalmente este es un libro sobre la tolerancia y sobre la necesidad de, sobre todo, de ponernos en los zapatos del otro, que es una cosa que hace tanta falta en Colombia. Si tú miras las discusiones que hay en las redes sociales hoy en día, y no solamente en las redes sociales, desde siempre en la historia colombiana, es muy frecuente que una discusión empiece con un tema, pero que termine simplemente en la descalificación del otro. Es que si usted piensa tal cosa, es porque usted es así y asá, y entonces, claro, usted es como los demás y punto. Esa es la típica falacia argumentativa que se llama ad hominem, que es reemplazar la argumentación sobre hechos en una argumentación contra personas. Entonces aquí muchas veces una discusión se convierte en una descalificación de la persona. O a veces las instituciones no podemos decir que la alcaldía es un conjunto de personas, sino el alcalde o el gobierno. Todo se reduce a una persona. Pero eso, Adriana, es típicamente Homo sapiens. Eso es como los chimpancés o como los simios. Nosotros individualizamos todo el mal y se lo achacamos a una persona. Hay un libro muy bello de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar lento, pensar rápido, pensar despacio. Sí, que tiene una cantidad de explicaciones sobre estas falacias. Pues una de las características de nuestra mente es que nosotros tenemos mucho más aprecio y mucho más gusto por lo simple que por lo complejo. Si nos presentan una historia muy complicada y verdadera y la alternativa es una historia falsa pero muy simple, generalmente escogemos la simple y falsa. Y por eso fenómenos en política como los que conocemos hoy en día tan alarmantes, estaba pensando en Trump, pero hay muchos otros ejemplos de populismos de esos. La mente humana está mucho más diseñada para confirmar lo que ya creemos que para encontrar verdades. A eso iba y tenía esa pregunta aquí lista, y una de las partes que me pareció más impactante del libro y que tuve que parar porque vi que yo también caigo ahí, es cuando usted dice que a veces uno cataloga a una persona como mala y ya uno se pasa el resto de su vida confirmando lo mala que es esa persona. Y puede ser mala porque mintió, llegó tarde, porque cometió un error, y ya uno como que esa etiqueta para quitársela es tan difícil. Entonces, antes de entrar al tema de Colombia, me parecía importante como esa parte. Sí, eso es típico, porque y esto lo explica Darwin en algún punto. Darwin dice, mire, nosotros somos herederos, nosotros venimos de unos homos que prevalecieron en la competencia animal porque tenían una característica, y es que tenían, dentro de todos los homos que habían, los homos nuestros eran los que tenían más cantidad de individuos que estaban dispuestos a hacerse matar por el grupo, que estaban dispuestos a dar la vida por los demás, que estaban dispuestos a hacer la guerra contra el enemigo. Y eso creó una característica muy particular, favorable para nuestra especie, que finalmente terminó dándonos la victoria en relación con todos los otros homos que existían, y entonces finalmente prevalecimos no solamente contra los otros homos, sino contra muchos otros animales, por esa característica. Estoy hablando de hace 100.000 años, no es mucho, eso es un instante en la historia de la vida, un instante. Pues bien, nosotros venimos de ahí, de esa gente tribalista, grupista, para la que el apego al líder y al grupo era más importante que cualquier cosa, que el espíritu científico, que tratar de encontrar la verdad de las cosas. No, lo fundamental era eso. Y hay que entender que nuestra mente evolucionó hasta se cree 20.000 años, o sea, hasta un poco antes de la época de la revolución agrícola. Nuestra mente no está adaptada nuestra mente no evolucionó para las redes sociales o para las repúblicas grandes de millones y millones de habitantes o para las ciudades como las que tenemos. No, nuestro cerebro es el cerebro de los recolectores y de esa época o anterior a esa época, no más. Entonces, de todo eso tenemos que dudar. Y muy impresionante eso, porque a veces los gobernantes o los líderes creen que es que el futuro llegó con las máquinas, y realmente a veces la mente se quedó en el pasado, pero hace mucho atrás. Claro, no, y la mente desde luego se ha adaptado a una cantidad de cosas, pero no lo suficiente. Digamos, hemos logrado construir una cantidad de cosas con la mente, pero nuestras emociones son las emociones de aquella época.
Y nuestra racionalidad también, nuestra racionalidad no ha mejorado. Digamos, hemos adquirido mucho conocimiento, pero nuestra disposición mental es la disposición que teníamos hace 20.000 años, no es otra. Y entonces todo esto hace parte, para volver a tu pregunta inicial, de la educación sentimental. A uno le deberían decir eso y le deberían explicar, así como a uno le explican por allá en la universidad, en ciencias sociales, a veces, no siempre, las falacias cognitivas, las falacias, argumentativas, como la que expliqué ahora de la falacia ad hominem, no atacar el argumento, sino atacar la persona. Eso es una manera falsa de argumentar. Le deberían también explicar las falacias cognitivas y le deberían decir, mire, si usted dice esto, tenga en cuenta que tiene este riesgo. Si usted se va por este lado, tenga en cuenta que tiene este riesgo. Y sea consciente de sus limitaciones. Un pelado de la Edad Media, cuando tenía 12 o 13 o 14 años, le daban un escudo y una armadura y tal vez un caballo y le enseñaban a pelear. Y había como un manual de defensa física, y lo dotaban personal. Como para el bosque, el campo, claro. Lo que había. Yo lo que creo es que hoy en día nos deben hacer algo parecido, pero no de defensa física, sino de defensa intelectual. O sea, el gran peligro, creo yo, que tienen los niños hoy en día es los riesgos de manipulación mental. Y no solamente estoy hablando de los algoritmos, de las grandes empresas multinacionales, sino de la publicidad de todos los días, de los medios de comunicación, en fin. La capacidad de manipulación de nuestra mente es extraordinaria. Y entonces a uno lo deberían preparar para defenderse, así como antes lo preparaban con un escudo, ahora lo deben preparar como con un manual para saber más o menos qué es verdad y qué es mentira. Lo que decían un poco los filósofos antiguos, que el viaje de la vida era conocerse a uno mismo, pero que realmente claro. A la gente ahora se le olvida. Como está en el Partenón, sí, que es la idea socrática de conócete a ti mismo, claro, eso es muy importante, eso es esencial, y eso sigue siendo fundamental, en eso la filosofía no ha cambiado. A uno también le deberían enseñar filosofía, pero filosofía de este tipo. Yo lamento, yo lo digo en alguna parte del libro, como una cantidad de lecturas de filosofía o de ética que le enseñaban a uno y que eran primero muy aburridoras y en segundo lugar eran medio impenetrables. O sea, leer a Kant, leer incluso en la universidad la crítica de la razón pura, pues es un calvario. Cuando lo podrían haber puesto a leer textos simples de Montaigne o de Hume o qué sé yo, cosas de literatura o pasajes de Dostoyevsky, en fin, cosas a partir de las cuales uno puede entenderse mejor. Voy a pasar ya al tema de Colombia, que me pareció muy interesante. Mauricio trata ahí el tema inicial que parte con España como es natural, y ahí menciona algo que a mí también me puso a pensar otra vez, y dos temas. Hablaba de la desconfianza como algo que llegó también como un poco con los españoles. Ahí se me vino a mí un refrán a veces que leo yo uno a las abuelas paisas desconfía y vencerás o algo así, que yo dije como, pues leyendo ahí el libro decía yo, qué cosa tan tremenda para uno relacionarse en la calle, y es un refrán que hace parte como de la cultura. Y lo segundo, Mauricio, es que todavía hay gente que se pregunta o dice, es que donde aquí hubieran llegado los ingleses nosotros seríamos otra cosa. Entonces me quedé pensando como en esas dos cosas, ¿qué trajeron los españoles y qué todavía nos queda de ellos en nuestra cultura y mentalidad diaria, del día a día? Sí, esa parte, digamos, es más sociológica, sí, y más de sociología de la cultura. Yo he escrito en los últimos años muchas cosas sobre cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. Y ese es un tema que me ha interesado y que yo enseñé durante muchos años en la universidad. Yo creo que esa cultura del incumplimiento tiene que ver mucho con Iberoamérica y particularmente con España. No estoy hablando de la España actual. Yo creo que nosotros nos parecemos mucho más a la España del 17 que los españoles a esa España del 17. Nosotros somos más españoles que ellos en relación con esa España. Y esa España, las características que tenían era que era una España, digamos, muy religiosa y muy guerrera, la espada y la cruz. España era el adalid de la contrarreforma en Europa, y eso fue lo que trajeron los españoles a América Latina. Y España en el 16
pues se encontró la lotería total porque se encontró, primero expulsó a todos los moros de la península y en el mismo año que expulsó a todos los moros de la península descubrió, entre comillas, América. Entonces y eso hizo pues que España se convirtiera en un imperio. Entonces yo creo que entendernos a nosotros implica entender ese imperio, implica entender esa tradición política e implica entender la religión. Yo no pretendo abordar cosas teológicas en el libro, yo soy más sociólogo en eso. O sea, lo que me interesa es la religiosidad popular, digamos, la manera como el pueblo entiende o ha entendido la religión. Pero ese tema de la religión, y aquí vemos, sí explica un poco como esa cultura a veces de hacer una excepción o no cumplir esta norma esta vez. Entonces quería que nos hablara un poquito de eso. O sea, ¿eso dónde salió? Sí, eso está en otros libros míos, aquí un poco, pero más en un libro que se llama El orden de la libertad. Yo creo que, por ejemplo, la confesión es una cosa fundamental para entender la manera como nosotros entendemos las reglas. La confesión es una cosa católica muy particular. En la religión ortodoxa hay algo de eso todavía. Pero son muy pocas las religiones del mundo que tengan eso. Católica, o sea, es como que vaya y le cuente a otro humano lo que usted hizo más privado y sale de ahí sin Eso es problema. católico y ortodoxo, pero en la ortodoxia es un poco distinto. Pero sobre todo católico, es una vaina católica. Y más que católica, española. Eso es muy español del siglo X y del siglo XI. Y la confesión es una cosa extraordinaria, porque la confesión te da una tranquilidad enorme, tranquilidad, por ejemplo, que los protestantes nunca sintieron. El católico tiene la gran ventaja, y por eso siempre en Europa se dice que los católicos viven felices y los protestantes aburridos, porque los católicos saben perfectamente cuál es el camino de la salvación. El católico sabe qué es lo que hay que hacer para salvarse: rezar, ir a misa, confesarse una vez al año. Hay como un catálogo, un manual, un catálogo. Si haces esto, te salvas. Si no lo haces, te condenas. Y por eso cuando una persona estaba accidentada, que se iba a morir, lo primero que hacían no era llamar a un médico, sino llamar a un sacerdote para que salvara el alma. En fin, eso ha cambiado mucho. No lo suficiente, pero yo creo que ha cambiado mucho. Pero queda una parte en la cultura. Claro, entonces cuando tú tienes esa posibilidad de que siempre confesándote blanqueas el alma, es decir, vuelves como un contador, vuelves a empezar de cero, digamos, tus pecados se borran y simplemente basta arrepentirse con sinceridad. Estoy hablando de la religiosidad popular, de lo que cree la gente. Yo no sé si esto es del Vaticano o no. Pues eso da una tranquilidad enorme frente a y la literatura del siglo de oro está llena de estas anécdotas, negociando con el diablo, en fin. Entonces la posibilidad de pecar y pecar y pecar, pero después subsanar todo con una confesión y volver a empezar de cero, creó una enorme disposición de flexibilidad frente a las reglas y frente a la autoridad. Por eso Borges, en un pasaje sobre el individualismo, dice, yo esa vaina de que nos dijeran que nosotros éramos como los españoles, yo nunca creí en eso, hasta que leí un pasaje del Quijote, donde el Quijote se enfrenta a unos alguaciles que tienen unos presos y los van a castigar. Entonces el Quijote les dice, pero déjenlos libres, que va... La verdadera justicia es la justicia divina y ya Dios los juzgará y Dios sabrá qué hacer con ellos. Y entonces Borges dice, ahí estamos pintados los latinoamericanos. No creemos en la justicia terrenal, la justicia es flexible y las reglas no importan, en fin, es esa justicia del más allá la única que nos... Entonces yo sí creo que la religión, ahora estoy hablando de nuevo de la religiosidad popular y estoy metiendo aquí en un paquete muy grande a una cantidad de gente, pues a los inquisidores y al padre de las casas. O sea, la religión es un mundo donde hay cantidades de personas y digamos, hay personas de todos los matices, virtuosos y no virtuosos. En la religión, incluso hoy en día en la religión hay muchísimos personajes, entonces, digamos, lo mío no es una descalificación, digamos, yo no estoy descalificando la religión. Es entender un poco ciertas creencias de dónde vienen, sí, ¿cierto? Imaginarios de la gente. Sí, como una mayoría de gente que pensaba de cierta manera. Y yo que fui educado en estas montañas, donde la religión siempre fue tan importante, pues un poco transmito la manera como yo vivía esa religión de esa época. Mauricio, vamos a pasar un poquito, yo estoy aquí dando una pasada rápida por estos temas complejos y tan importantes del libro. Vamos ya a hablar el tema de Colombia.
Usted trató aquí con argumentos las razones históricas, sociológicas, la cultura, hay una unión también con las emociones. Podemos decir que hay, y sé que no se puede generalizar, pues porque cada uno tiene también emociones propias, ¿cierto? O temperamento, o carácter. ¿Podemos hablar de emociones que caractericen a un colombiano? O que usted vea más aquí predominantes si nos vemos con relación a otros países. Sí, cada vez menos. Yo creo que con la globalización, digamos, cuando yo era niño, la identidad colombiana o los arreglos emocionales colombianos eran más claros que ahora. Ahora es distinto, pues ahora los niños se educan por internet y bueno, en fin, digamos, y es posible que llegue el momento en que las identidades van a ser menos claras. Cuando yo era niño, los marinillos tenían una personalidad bueno, no, cuando yo era niño, me contaban mis abuelos que los de Marinilla tenían una personalidad y los de Río Negro otras. Cuando yo era niño, los de Pereira tenían una personalidad y los de Manizales otra. Ya no, pues ya es cada vez más difícil hacer esas categorías. Somos más nación, digamos, ya hay más unidad, pero una unidad, digamos, más unidad interna, pero al mismo tiempo más globalizada, entonces también más porosa. Entonces es difícil hablar de nacionalidad. Cuando yo he tenido discusiones con colegas economistas que no creen en estas cosas, bueno, no creían, yo creo que cada vez la economía culta cree más en la importancia de la cultura, pero esto no es fácil de demostrar, digamos, no es una cosa sólida, no son las montañas, ni son los ríos, no, esto hace parte de la nacionalidad, pero es un fenómeno cultural y es un fenómeno cambiante y así somos ahora, pero posiblemente no lo seremos mañana y esto no tiene nada que ver con el ADN, ni con nuestros genes, ni nada por el estilo. Pero yo sí creo que hay unos arreglos emocionales que nos identifican y en esos arreglos emocionales pues hay una manera de entender la política, una manera de entender el derecho, una manera de entender la religión, una manera de entender al otro, una manera de entender las relaciones sociales, etcétera. Claro, eso no es un catálogo fijo y fácil de delimitar, pero yo sí creo que somos distintos a los argentinos, a los mexicanos, a los venezolanos, pero que somos más latinoamericanos. O sea, yo en el libro tengo una parte sobre como el patriotismo. Yo desconfío mucho del patriotismo, tanto como desconfío de las religiones. Y yo digo que yo me siento más antioqueño que colombiano, pero mucho más latinoamericano que antioqueño. O sea, yo creo que mi identidad más fuerte es ser latinoamericano. Yo creo que los latinoamericanos nos parecemos mucho, justamente por esa historia colonial, por esa tradición colonial. Yo creo que tenemos una identidad latinoamericana, mejor dicho, un tipo de Buenos Aires, de La Paz, de México y de Bogotá, se parecen y se diferencian tanto como un tipo de Pasto, de Barranquilla, de Manizales y de Pereira. Son muy parecidos. Se entiende. Yo lo digo además por experiencia propia. Cuando yo me fui a estudiar de joven a Lovaina la Nueva, que era un sitio donde iban muchos latinoamericanos, estaba lleno de latinoamericanos, pues había una cosa que llamaba la Casa de las Peñas y ahí se reunían todos los latinoamericanos. Pues era evidente que todos éramos los mismos. O sea, las diferencias de naciones eran muy pequeñas porque nuestro contraste eran los europeos, los belgas. Entonces había latinoamericanos de un lado y belgas del otro lado, o europeos del otro lado. Y esas eran las dos grandes dicotomías. Entre los latinoamericanos, las diferencias entre países eran como hoy en día las diferencias entre departamentos, como entre un costeño y un antioqueño. Entonces yo creo que nuestra mayor identidad es latinoamericana. Más que colombiano. ¿Yo por qué lo pregunto? Porque el título del libro me remite a algo muy específico, el país de las emociones tristes. Sí. O sea, no estamos hablando podría haber sido el país de las emociones alegres o de otro tipo de emociones, pero sí, no. Pero yo creo que de muchos países latinoamericanos se puede hablar como país de las emociones tristes. No de todos, digamos, es mucho más difícil hablar del país de las emociones tristes cuando uno se refiere a Uruguay, que ha sido un país tan pacífico, tan calmado, con una clase media tan grande. O Costa Rica, que también se me viene aquí. O Costa Rica, un poquito, sí, o Costa Rica. Pero si te vas a Honduras, muchas de estas cosas son aplicables a Honduras. En Venezuela menos, ahora más, en los últimos años. Pero Venezuela un poco menos. Entonces yo sí creo que es una cosa muy latinoamericana. Quería ir ya pasando
tranquilo. Al último tema, que era el relacionado con la educación sentimental. Antes de que empezara esta charla hablábamos un poquito de neurociencias, epigenética, que es cuando se habla del poder de los pensamientos para cambiar los genes del cuerpo, incluso hablamos un poco de la autoayuda, que de pronto ahora pues hay mucha literatura al respecto y que a veces la gente lo entiende como quiero vivir en tal lugar y solo con pensarlo va a ser posible y lo voy a decretar y voy a poner la foto en tal parte y la voy a mirar todos los días. Hay personas que ahora creen en eso. Entonces quería preguntarle un poco sobre esa última parte, que es la educación sentimental, que nos reúne aquí como posibilidad y posibilidad real. ¿Cómo la ve Mauricio? Sí, volvemos a lo de la educación sentimental. Yo creo que a uno lo deberían educar mejor en los sentimientos, no solo en la razón, por supuesto. La razón es fundamental, pero le deberían dar más pistas, más indicaciones de cómo funciona la mente, de cuáles son sus peligros, de cuáles son sus abismos, de cuáles son sus vericuetos, de por dónde nos podemos perder. No nos lo enseñan, entre otras cosas, porque nuestros padres tampoco lo sabían. Pero hay que empezar a educar a los padres también, no solamente a los niños, y a los profesores, desde luego. La educación fundamental me parece que es la educación sentimental, me parece que es esencial. Yo en alguna parte del libro digo las cosas que a mí me habría gustado que me enseñaran de niños y que nunca me enseñaron. Son como 2 páginas de una lista larguísima. Ya terminando, son las últimas páginas. Sí, ya terminando. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar mucho. El tema de la educación es uno de los temas más difíciles y más cruciales del mundo contemporáneo. Entre otras cosas, perdón. Yo me ahogué. Está bien. No, quería era Mauricio también mencionar el tema porque usted mencionó ahorita una palabra y era ingenuidad, o sea, cómo tener una educación sentimental realista, sin caer de pronto por ahí en otros temas que a lo mejor no van a ser reales o van a tener un efecto contraproducente. Sí, no, por supuesto, esto se trata de una educación sentimental no basada en ficciones o basada en sentimientos, sino basada en hechos científicos, en los peligros que uno puede tener. Por eso la analogía con el casco y con la armadura es adecuada, porque es que nosotros no vemos la mente, pero la mente tiene una cantidad de peligros tremendos y de eso nos deberían enseñar. Eso por un lado. Otra cosa que yo creo es que siendo esta una sociedad mucho más pluralista, o sea, hace 100 años esta era una sociedad mucho más centrada en la religión, pero para bien o para mal hemos dejado de serlo. Es una sociedad mucho más, donde hay mucha más gente, inclusive al interior de la religión católica. Entonces, siendo así, me parece que es muy importante que nosotros no sigamos, como sigue tanta gente en Colombia, haciendo depender la ética de la religión. No, tenemos que fundar una ética civil, que nos sirva, una ética del respeto, no una ética basada en los dogmas religiosos. Sí, en el castigo algo, sino en la convicción también personal. No, claro, una ética que nos permita, una ética de mínimos, no de máximos, no una ética para llegar al paraíso, no, sino una ética de básicos, de mínimos, basado en el respeto fundamentalmente, que nos permita conversar independientemente de que tú seas agnóstica, atea, judía, musulmana, lo que sea, y que yo sea otro tanto. No, eso en realidad no importa, porque de lo que se trata, por lo menos en este caso y en relación con tu pregunta, es de construir una sociedad. Pues bien, si vamos a construir una sociedad, tenemos que hacer una ética de esos mínimos. Y esa ética de esos mínimos tiene que ser una ética civil, que en buena parte está en la Constitución colombiana, pero que hay que desarrollarla y que es mucho más que eso. Esa es la invitación que nos queda con esta conversación, conocerse a sí mismo, educación emocional, ver el país con otros ojos, pensar un poco a la hora de los juicios y también antes de esas categorías que a veces arrojamos mal o bueno y demás. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias, Adriana. A las personas que estuvieron aquí, fue un gusto conversar con ustedes, o por lo menos que nos escuchen aquí. Para los que tienen preguntas, Mauricio está en redes sociales también, si de pronto por ahí, aquí va a estar otro ratico si alguien necesita algo. Muchas gracias a Confama y a la gente de la Fiesta del Libro por tenernos aquí. Buenas tardes. Adri, muchas gracias. Adriana Cooper.